Bueno, están con nosotros Edgardo Calandra y Ayelén Gómez de la ONG RAT, Red Argentina Alto al Tráfico y la Trata, para hablar justamente en términos generales, como disparador a raíz del crimen en el country, de la violencia de género. Estaban escuchando, ¿no? Ustedes, buenas tardes, los detalles de lo que leía Mauro Zeta. A grandes rasgos, ¿es así como se comporta un violento? Sí, en realidad hay un ciclo de la violencia que se conoce, que en este caso se va repitiendo, porque en realidad no es una violencia prolongada, sino que se da de a poco, se va asentando. Son 3 fases específicas que se dan normalmente en estos ciclos y obviamente van pasando de estilos de violencia diferentes, como por ejemplo cuando estaban comentando el hecho del control, el hecho de fijarse sobre los mensajes, mandarle mails a los jefes y demás. Es una de los tipos de violencia psicológica que se suele ejercer hacia la víctima. Todo lo que es control, amenazas, antes de llegar a un acto violento físico. Muchas de las víctimas suelen sufrir tanto denigración como... yo leí en un lugar que habían comentado sobre que el victimario se acercó al trabajo para controlarla. O le mandó un mail al jefe, como decíamos recién, lo que está escrito, ¿no? Claro, sí. Le mandaba mails a los jefes, también la vigilaba, le controlaba los mails a ella, la amenazaba con los hijos. Todo esto es parte de lo que es la violencia psicológica y que hace que la víctima pierda sus recursos de defensa y se vuelva endeble. Y cuando hay violencia psicológica, ¿sí o sí esto termina en una espiral de violencia física? No, claro. A veces sí, a veces no. La violencia física suele llegar cuando ya no funciona del todo la violencia psicológica. Entonces se suele llegar a una violencia física. Cuando se generan anticuerpos, digamos, cuando uno aprende a convivir, cuando ya no hieren las palabras y el otro lo advierte. Claro, cuando ya empieza como la víctima a dejar de someterse tanto. Igualmente, cabe destacar que casi siempre se dan en conjunto, ¿sí? Porque al no ser una violencia constante y sí paulatina, se suele comenzar con violencia psicológica, mezclar con por ahí violencia física o violencia sexual, que es esto de denigrarla. Por ahí el hecho hay que ver en qué circunstancias le sacaba las fotos en el baño, pero eso también puede llegar a nombrarse como violencia sexual, que es otro tipo de violencia que se le ejerce a las víctimas. Y Edgardo, ¿hay alguna diferencia cuando la violencia se da en círculos sociales como el que parece pertenecer o parecía pertenecer este matrimonio, que cuando nos referimos a violencia de género en otros círculos sociales, de por ahí menos recursos intelectuales, por así decirlo? Sí, mira, la diferencia es que cuando los círculos sociales son más elevados, tienen más publicidad. O sea, violencia es violencia en todos los ámbitos. Lo que tenemos que destacar es que hay un contexto de violencia, hay un estado patriarcal que hace que al hombre, digamos, no se lo tienda a transformar en víctima, ¿no? Tal es el caso de que esta persona puede alegar emoción violenta al haber matado, ¿no? El tema es que según los datos de la Casa del Encuentro, el año pasado hubo 277 femicidios y este año seguimos contando, ¿no? Me parece que el problema, digamos, está que esto es un eferente de una situación crítica de violencia del hombre para con la mujer. Esto, digamos, son como las situaciones más destacables, las situaciones, digamos, ¿no? que hacen crisis, ¿no? En donde ocurre en determinado contexto, ¿no? Donde el hombre domina a la mujer, ¿no? El hombre tiende con su narcisismo, ¿no? A considerar a esta mujer como parte de su propiedad. Y cuando esta parte de su propiedad quiere independizarse, quiere divorciarse, aparte haciendo crisis él en su situación económica particular, ¿y qué hace? No puede irse por su... No le entra en la cabeza en realidad la situación. Entra en crisis. Exacto, no le entra en la cabeza, no entra. No puede ser, dice. No puede ser, no lo acepta, no lo aceptará jamás. Lo aniquila. Y ahí... Entonces lo aniquila. Exacto. Pero ¿por qué es su propiedad? En su contexto. En el contexto de él, que es el caso destacado de lo que estamos hablando ahora, en el contexto social. Ese es el problema, digamos, ¿no? En donde radica todo esto. El femicidio, digamos, ¿no? La expresión, el femicidio y la trata de personas son quizás las expresiones más altas de violencia hacia la mujer. Pero ya la desigualdad de género es una expresión de violencia hacia la mujer. El femicidio, digamos, no es la escalada a la que se llegó. Es, digamos, lo más elevado, lo más problemático, lo que termina saliendo en las noticias. Pero lo que vivimos cotidianamente es el problema.
la falta, digamos, ¿no?, de medidas en donde se pueda educar a la persona para que haya igualdad de género. Se puede educar a los niños. En este caso las medidas estuvieron porque los resortes judiciales se operaron. Hubo una denuncia, hubo una prohibición de acercamiento y hubo una exclusión. Acá lo que pasó, sí, y esto lo digo yo y se van a enojar porque hay amigos de los dos abogados, de los dos lados. Acá subestimaron la situación los propios abogados, porque una persona que es altamente combustible y peligrosa, el violento no cambia, el violento no se cura, y si va al médico, bueno, se va a tratarlo, lo tendrán clínicamente compensado, pero el violento no se cura, con lo cual es altamente inconveniente y peligroso para quien pidió la medida de protección, volver a estar en contacto con quien es su agresor o futuro homicida, con lo cual, al subestimar la situación, tenían que haber negociado los abogados por separado y nunca permitir que las partes se acerquen. El subestimar la agresividad de Farré terminó con la vida de la señora. ¿El violento siempre emerge de un contexto violento? ¿O no hay un antes? No necesariamente hay un antes de violencia y por ahí él inaugura modos de vincularse de esta manera. La realidad es que en lo que respecta a considerar la violencia de género, hay todo un estereotipo social de por medio. Y usualmente, en la mayoría de los casos, repite los modos de vincularse, porque son modos de apego que uno va conformando con su propia familia. Tendríamos que acercarnos un poco más al caso de manera profunda, a la parte subjetiva del caso, como para ver en qué contexto familiar él se desarrolló. Porque la realidad es que él la tomaba como un objeto más de su propia propiedad. De hecho, poniendo en este análisis propio, hablo de Farré, las cuestiones económicas en el medio. Claro. Incluso vinculando económicamente a la mujer en su propiedad. Cuando le dice a los chicos, esta casa la compramos con el trabajo mío y con el dinero de mi familia. En esa sintonía, y la casa parece que incluía a la mujer. Por eso, como un mueble más. En esa sintonía, ¿está capacitado para ejercer el rol de padre? En esa sintonía de lo que vos decís, vos solito fuiste al tema. ¿Está capacitado para ejercer el rol de padre? En mi opinión, no. O sea, volviendo a la pregunta que hiciste, en realidad el contexto de violencia ya está instalado en la sociedad. O sea, el violento viene de una familia violenta, todos venimos de una familia violenta, porque en definitiva hay desigualdad de género, ya hay violencia. Ahora, ¿hay circunstancias más violentas que hacen que estos casos se desencaden? Y probablemente, o no. O quizás esas circunstancias se van generando en la perspectiva de vivencia de esa propia mira, evidentemente siempre el componente tiene muchas aristas. Claro. Está lo que uno trae de fábrica, lo que uno incorpora y la propia percepción que uno tiene del mundo. Pero hay cosas que están hablando, obviamente, de su propia formación, de la visión que él tiene hacia los demás y del rol que juega el dinero en su vida. El dinero y el poder en este caso. Él tiene un perfil narcisista, o sea, lo ves en fotografías con personalidades, lo ves que tiene una imagen que le importa mucho su imagen. Y como todo narcisista tiene falta de empatía, no considera las emociones de los demás, toma, digamos, ¿no?, a las personas como objetos, como útiles a desarrollarse para él. Y viene de desempeñarse en un mundo frívolo. Claro, y de cosmética. Y de cosmética, de accesorio, del de afuera. Ahora, hablando de las fotografías, de todo, por supuesto que uno está viendo el final, ¿no? Y a veces a la luz del final es que, bueno, uno se arriesga a hacer algunas observaciones. Yo ya no la veo reírse en una sola foto al lado de él. No, porque en una sola foto. No, porque mismo ella, o sea, en los testimonios, en la denuncia, declara que durante largos años sufrió tanto violencia simbólica, violencia psicológica, como otros tipos de violencia. Entonces la realidad es que estaba completamente sumida en ese ambiente y denigrada. Por eso digo también que todo esto apoyado en un estereotipo social de tratar a la mujer como un objeto, y aparte el hecho de, o sea, no tener en cuenta de que ella estaba desvalida, y permitirle estar en un momento a solas con el que va a ser su asesino, estuvo completamente mal, de parte de los abogados que suelen trabajar con estos casos y de parte del equipo interdisciplinario que tendría que haber guiado de otra forma. Es que no hubo allí un equipo interdisciplinario, hubo dos abogados. ¿Qué equipo interdisciplinario? Y justamente, ¿las fiscalías tienen mirada de género para tratar estos temas? Hubo una mirada de género. Las fiscalías a las cuales las personas van a hacer una denuncia. Sí, las temáticas sí. En el caso de la Fiscalía de Pilar, por ejemplo, es una fiscal que está denunciada.
Sí, hay un por caso casos muy anteriores. polémico, ¿no? Pero no me acuerdo el contexto. Está bien. A veces la mayor... Yo no creo que haya mucho contexto de género en la fiscalía, en las personas que son responsables de estos casos. Bueno, pero en este caso les quiero decir algo. Cuando se anoticia de la existencia del homicidio, podía haber caído en el fiscal ordinario de Pilar, por competencia, por femicidio. Como surge que había una denuncia en la OBD, automáticamente va la fiscal de violencia de género. Podía haber caído en manos del fiscal que estaba de turno en Pilar y no específicamente en esta. La fiscal de violencia de género de Pilar es la que está denunciada. Sí, por eso te decía, pero digo, directamente se entendió que era un caso para la fiscalía especializada. Lo que está claro, lo que está claro es que si estos hechos no sucederían, es que en ningún momento la víctima termina creyendo, salvo en raras excepciones, que efectivamente este hecho le va a costar la vida. A veces el salto es brutal entre la violencia verbal y la violencia física que termina con una vida. Y a veces sí uno puede esperarse de esa persona algo mucho peor. Me parece que en este caso y en el contexto en el que se produce el crimen, más allá de los indicios que Farré había dado y que quedaron escritos en esa exposición, nadie, ni la propia víctima, pensó que Farré era capaz de matarla. Sí de someterla a diferentes situaciones, pero no de matarla, sino directamente, si alguien teme por su vida, no va. Obvio. Es que nos volvemos a remontar a lo mismo que veníamos diciendo de que la víctima estaba desvalida. Claro. O sea, la realidad es que este hombre la manipuló y mismo en la etapa de luna de miel, que se le suele decir a la tercera etapa de la violencia de género, suelen prometer cosas imposibles, suelen decir que van a cambiar, que están empezando a hacer un tratamiento, suelen tratar de aminorar la frecuencia de los golpes o de la violencia o la gravedad de las cosas. Entonces, es todo un tema de manipulación que se le realiza a la víctima, se le lava el cerebro y vuelve a caer una vez más dentro del mismo ciclo. Una vez más, lo dijimos con Mauro en este programa, no hace mucho tiempo hablando de violencia de género, la amenaza en el contexto de violencia de género, el juez tiene facultades suficientes para detenerlo y ponerlo a resguardo al hombre para que por lo menos una temporada se va a tranquilizar. El juez puede hacerlo. Hay pocos pronunciamientos, pero los hay. Vuelvo al contexto a donde se desata el crimen. Es una mujer que relata con 20 días anteriores que hace 10 años viene padeciendo como si fuese una gotita que va destruyendo la membrana de un techo, que se quiere separar. La abogada Mariana Gallegos dice que todos los días, desde que la mujer se levantaba, que ya no compartían el dormitorio, la mujer le decía, te tenés que ir, hoy te tenés que ir, hoy te tenés que ir, hoy todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Qué se imaginaban que iba a pasar? No lo escucha, no le importa en realidad. No. O sea, hay que ponerse en ese lugar. Vos te levantás y tu esposa o tu marido te dice, mira, te tenés que ir, no me querés más, no me querés más, termino la historia. ¿Cuánto puede llegar a durar la discusión? ¿5 días, 3 días, 4 días? Te fuiste, chau. Te fuiste, uno de los dos se va y punto. No, pero que imagínate mismo... años diciéndole a alguien, te tenés que ir, te tenés que ir. Ah, bueno, sí, no me voy. No, pero aparte mismo cuando la abogada cuenta de que una vez separados con la cautelar, que luego iban a ir al consenso, él le seguía mandando mails diciendo que por favor no se separen, que por favor retire la cautelar porque tenía miedo a lo que iba a impactar en la sociedad y él era un tipo renombrado y tenía que volver a trabajar. O sea que hasta último momento él le seguía mandando mails. Él pensó que esta relación no se iba a terminar. Lo que termina, se me permite la reiteración del término, lo que termina terminando con la vida de ella es la realidad a la que él cae ese día, cuando va a buscar la ropa, que efectivamente era cierto que no iba a poder revertirlo y que esto se había terminado. Por lo tanto, se terminaba su vida. Y la de él también, porque él dijo, sí, ahora se terminó, ya está, con esto estoy. Es que era un objeto más de su posesión y siempre se incrementa, hay una escalada de violencia cuando hay actos concretos de una posible separación. Y antes que eso, que él estuvo de vacaciones con sus hijos y cuando vuelve tiene una restricción. O sea, claro, es la primera separación. Es vos, hasta acá vas a llegar en mi vida. Claro. Ahora, ¿esto cómo actúa para los violentos? Porque nosotros nos cansamos de decir, te dan una perimetral ¿y en qué estado queda esa víctima? De desamparo total, porque ¿quién controla lo que pasa después? ¿Y cómo actúa ese papel en el violento? Es que para mí ese es un tema muy importante como para que nos concienticemos. El hecho del tratamiento y del apoyo a la víctima cuando empieza toda esta etapa de divorcio.
el hecho de que la víctima pueda recurrir a varios profesionales para que la guíen, porque está mal y va a querer volver a recaer en el caso de que les pide y le vuelva a lavar el cerebro. Entonces es muy necesario que cuando se realiza una denuncia como la que había realizado hace 19 días y empieza a tramitarse el divorcio, hay un sostén psicológico. Pero es normal que le hayan puesto riesgo leve o puede ser. No, no es normal. Porque acá lo que dice el dictamen, hay una frase que me llama la atención. Sí, dice, pero el riesgo leve, pero le dan la perimetral, es raro. No, pues si es leve. No, pará. El riesgo leve lo decreta la Oficina de Violencia Doméstica. La perimetral la hace el juzgado civil. Pero con eso mismo. Sí, sí, con esto mismo. Son 2 varas para medir el mismo. Pero ahí te das cuenta. Déjame terminar un segundito esto. Mirá lo que hablas de la futurología. Dice, al momento de la presente entrevista y considerando lo impredecible de las conductas humanas futuras, se valora dicha situación como de bajo riesgo. ¿Quién determina que el loco es peligroso o que el loco, o que el loco si no lo es peligroso? entrevistó. No lo entrevistaron. Ahí Se basan en la No, pero es que pasa por el hecho... Siguen un cliché. No lo conoce. Es que ahí el problema está en la falta de consideración de la denuncia de la víctima. No solamente en esta fiscalía, en la mayoría de las fiscalías no se considera el discurso de la víctima. La víctima que viene ya no la podemos escuchar porque está muerta. Pero esto es la Oficina de Violencia Doméstica. Evidentemente, igualmente. hoy, a tenor de la cantidad de episodios que tenemos continuados y reiterados y agravados en el tiempo. Creo que esto va a tener que hacer variar el criterio, cuanto menos de los jueces, y ya no solamente en el foro civil excluirlo, pero llevándolo al terreno penal. Acá había amenazas coactivas agravadas por el vínculo, con lo cual el hombre pudo haber sido hasta detenido, porque el delito contempla una pena también de cumplimiento efectivo. Si vos lo sacás de la casa y lo metés preso, yo te puedo asegurar que el hombre reflexiona, Sí. Me parece que acá necesitamos que los jueces y obviamente una cosa es el terreno civil para excluirlo, pero en el caso particular de esta situación había amenazas coactivas agravadas por el vínculo, con lo cual hubiera hecho que el delito sea detenible y el hombre hubiera estado a debido desguardo y la víctima a salvo, ¿no? Es que sí, yo tampoco estoy de acuerdo con lo del riesgo leve, porque a la víctima se la sometió. De hecho, ella contó que se la agarró de los pelos y le puso una rodilla en la cara. Entonces, clarísimo. Hubo un acto de violencia y eso no puede estar como de grado leve, porque ya estaba ejerciendo violencia sacarle física. Fotos a la intimidad. Pero como dice no había sido el primer episodio. Pero como dice Guille, el juzgado civil a los 2 días lo excluye del hogar, le pone la perimetral. Está bien. No es que el riesgo leve queda en riesgo leve. Hay un juzgado que dice, no, por las señor dudas, afuera, por si las señor restricción. Ahora, al día 14 de agosto, que es a 12 días de la denuncia, de común acuerdo, insistimos que es un común acuerdo en un contexto de género, esa es la gran pregunta, si hay libertad de acción, vas a acordar la figura del avenimiento, levantan el acuerdo y... Bueno, pero esto ahí viene el homicidio. Esto ¿sabes por qué? Porque los abogados civilistas suelen decir algo. ¿Querés un divorcio barato o querés un divorcio caro? Si querés un divorcio barato, firmá una presentación conjunta. Hoy con la modificación del código no lo es así, puede divorciarse por la simple voluntad de uno solo, pero antes teníamos el contradictorio, con lo cual se generaba una serie de honorarios en favor de los abogados. Creo que acá hay que replantearse seriamente. Primero, tenemos la exclusión, la tuvimos, pero creo que hubo que sustanciarse una denuncia penal por amenazas coactivas que cuanto menos hubiera abrido la instancia penal, que es la que contempla la posibilidad de detener al violento. Gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias. 2 minutos dura la pausa, no se vayan que ya venimos.